Les saluda Ana María Muñoz. Hoy voy a hablar de la respiración flexible, que es un aspecto fundamental de la manera en que he llevado la práctica vocal, atendiendo al funcionamiento natural del organismo y potenciándolo desde un enfoque somático. ¿Qué es la respiración flexible? Vamos a explicar qué es la respiración. Es una función vital. Imaginemos que este trozo de botella es un tórax. En el interior, el globito rojo corresponde a los pulmones, que son dos. El tubito corresponde al tracto respiratorio. Y esta membrana que hay aquí corresponde al diafragma torácico. Si fuera real, estaría por dentro. En esta forma, esta membrana muscular que es el diafragma torácico. El diafragma es el músculo que realiza la respiración, inicia la respiración. Depende del diafragma torácico que exista la respiración. Por lo tanto, la respiración es una función vital y tiene ciclos. Vamos a ver cómo funciona. Primera parte del ciclo, una pausa. Inhalación, en que el diafragma se contrae. Exhalación, el diafragma se relaja, el aire sale de los pulmones. Una pequeñísima pausa en que comienza el ciclo. Otra vez. Inhalación, la pausa más pequeña es aquí. Exhalación. Esta pausa nos importa porque determina el ritmo orgánico del momento en cada persona. Inhalación, una pequeñita pausa. Exhalación, una pausa de apnea. Luego, inhalación, una pequeñita pausa. Exhalación, una pausa de apnea. Y así van los ciclos de la respiración natural, la que se adecúa, depende de lo que queremos decir, lo que queremos cantar. ¿Y con qué intención cantamos? La intención va a ser otro tema para video. La otra parte de la respiración es la cadera, representada por este trozo de botella. Y en la parte del fondo de la cadera hay un piso, literal, es una red muscular que es el diafragma pélvico o piso pélvico o perineo, musculatura del perineo. Entonces, ¿cómo funciona este sistema respiratorio? Cuando el diafragma torácico se contrae, produciendo por vacío los pulmones la entrada del aire a través del tracto respiratorio, el diafragma torácico, piso pélvico, se distiende. Ambos en la misma dirección, pero en acciones contrarias, acciones antagónicas. Cuando el diafragma torácico se distiende, producido la expiración, que si vamos a usar la voz, va a salir voz. El diafragma pélvico se contrae. El diafragma torácico está tan metido adentro como es un músculo del cual depende la vida, entonces está muy protegido. Al interior de la caja torácica no tenemos acceso a tocarlo, no tiene inervación sensitiva, funciona por sistema nervioso autónomo. Lo que sentimos es la entrada del aire y cómo el tórax se expande y otras áreas como el abdomen, por ejemplo, y también la cadera. El diafragma torácico,
el diafragma pélvico sí los percibimos, sí los sentimos. Y si lo permitimos a través de un cuerpo abierto, van a funcionar ambos diafragmas en la respiración natural. Cuando las personas están muy tensas o muy comprimidas y la respiración, como aquí, se hace muy pequeña y apenas sale la voz, no permitimos que funcione el piso pélvico como diafragma pélvico, antagonista al diafragma torácico, y los efectos en la voz es que es una voz muy pequeñita, porque solo funciona esta área en cuanto a movimiento esquelético y movimiento de los pulmones también, hay menos entrada de aire. Ahora vamos a ver una presentación que explica la respiración flexible. El cómo respiramos va a determinar el resultado de la voz en cuanto a calidad. Yo propongo, dentro de lo que es la somática vocal, que respiras libremente para liberar tu voz. Estamos acostumbrados a intervenir la respiración sin conocerla realmente. Y de hecho, en muchas técnicas se brincan las pausas o se usa mucha fuerza, lo que va a endurecer la voz o permitir solamente un tipo de calidad. Entonces, ahí sí. Aquí tenemos una radiografía de pulmones, que es en los pulmones el único lugar a donde va el aire que inhalamos. Si tenemos sensaciones o vemos que se dilatan otros lugares, como la zona abdominal, con la respiración, es porque el diafragma torácico está ejerciendo una presión sobre las vísceras que están bajo el diafragma torácico. Entonces, como las vísceras no tienen otro lugar donde ir, se abulta el abdomen, pero el aire solo va a los pulmones. Entonces, en esta radiografía tenemos a los pulmones en inhalación. Aquí vemos las costillas, porque esto sucede dentro del tórax. Las costillas, el esternón, las clavículas, los omóplatos, columna cervical, diafragma torácico, y aquí está el corazón. Y aquí los pulmones en inhalación, como les decía. El aire que exhalamos es el fluido que se transforma en voz a partir de una intención, y eso es súper importante, al pasar por la laringe. Tema de otro video, la laringe. Si de repente dejamos salir un suspiro, sale con un hilito de voz, no es intencional, sale. Pero si queremos usar la voz, ¡hola! Hay una intención. Estoy llamando a alguien que está lejos. Si viene alguien entrando y le digo, hola, otra intención, otra intensidad de voz, que es lo que produce la intención. Depende de lo que queremos hacer, va a ser el resultado. Entonces, la voz va a salir con una intención de que salga. Es un proceso del sistema nervioso y, como les decía, será tema de otro video. Aquí tenemos el sistema respiratorio. Consiste en los pulmones, los mismos, bronquios, bronquiolos, que son ramificaciones de los bronquios y que se van ramificando hasta el lugar más pequeño, que son los alvéolos pulmonares, donde se produce el intercambio gaseoso. Los alvéolos captan el oxígeno del aire que hemos inhalado y para que pase el torrente sanguíneo y se nutra todo el organismo con este oxígeno. Y luego
captura el anhídrido carbónico que sale por el tracto respiratorio. Entonces, los bronquios, la tráquea, la laringe, que es el órgano donde se produce la voz cuando hay intención de voz, incluso un gruñido. ¡Ah! Ya se accionó la laringe, estoy marcando territorio si soy allí mujer de las cavernas u orangutana. Entonces, continúa el tracto respiratorio con la faringe, la nariz y la boca. Si la voz sale solo por la nariz, sería... Si sale por la boca... Y cuando estamos en ejercicio vocal, ya sea cantando o hablando, entonces lo frecuente es que sea una respiración mixta. ¿Cómo es este músculo? Este es el diafragma torácico que produce la inhalación. El reflejo del diafragma es la inhalación. Y como les decía, se inerva a través del sistema nervioso autónomo. Y no tiene sensibilidad, no lo sentimos. Entonces, aquí está nuestro diafragma torácico. Aquí están los pulmones. El diafragma torácico tiene unos ligamentos que van a la columna lumbar. Si pensamos que este es el lado derecho, aquí está el hígado, hacia el lado izquierdo está el estómago, más atrás está el páncreas y bajo el páncreas el vaso. Aquí tenemos intestino delgado, intestino grueso. Allá atrás están los riñones. Entonces, el diafragma torácico prácticamente divide el cuerpo en la parte respiratoria y el área digestiva. Les decía que la respiración es una función vital. Cada ciclo respiratorio comienza con la contracción involuntaria del diafragma torácico. Ya veíamos que el ciclo respiratorio consta de una pausa de apnea, la contracción del diafragma torácico que produce la inhalación, una pequeñita pausa, sería como la cúspide de la ola, y tenemos la exhalación que depende de nuestra decisión, será voz o será simple exhalación. Y como ya les he dicho, el funcionamiento del diafragma torácico está regulado por el sistema nervioso autónomo. Pasamos a la siguiente diapo, que aquí nos dicen que el diafragma torácico tiene una forma de paracaídas. Efectivamente, no es una bolsa. El diafragma no se llena. Lo que se llenan son los pulmones. Insisto en esto porque me encuentro con gente que se dedica a la educación de la voz y piensa que el diafragma es una bolsa y lo enseña así. O que dicen que el aire llega hasta la panza. Me lo encuentro. Y con más frecuencia de la que me gustaría. Bueno, el diafragma torácico, como les decía hace un rato, está súper protegido. De él depende la vida. De que respiremos depende la vida, el soplo divino, la respiración. Si no hay respiración, ya no estamos en este plano, así de radical. Entonces, este diafragma torácico que tiene forma de paracaídas se encuentra en el interior del tórax y aquí lo tenemos en expiración, por lo tanto el espacio que queda para los pulmones es pequeñito. Los pulmones son como bolsas, se llenan cuando el diafragma torácico baja, pero no baja más abajo del tórax. Baja a cierto nivel dentro del tórax. Lo que vemos son las vísceras, o sea, lo que abulta el abdomen son las vísceras, no es aire ni diafragma. Si vemos el diafragma torácico desde abajo, veremos esto. Este es un músculo, el diafragma que tiene fibras en diferentes direcciones y la parte de la cúpula es fibrosa.
aquí se ve tantito. Tenemos aquí los ligamentos del diafragma que bajan a la columna lumbar. Y aquí tenemos costillas. El diafragma torácico se inserta todo el borde de las costillas por dentro, el esternón y las costillas del otro lado. Tenemos un orificio bastante grande por donde pasa el esófago y tenemos otro orificio por donde pasan venas y arterias. Y bueno, hablábamos que también tenemos el piso pélvico que funciona en conjunto y de manera antagónica con el diafragma torácico. ¿Cómo es este diafragma pélvico? Este es. Entonces, tenemos uretra, tenemos ano recto. Este es un hueso ilíaco, un hueso de la cadera. Esta es la cresta ilíaca, el huesito que sobresale por delante y que a las personas flacas se les ve mucho. Entonces, cada ilíaco articula con el sacro. Y entre los dos articulan por delante, esto es adelante, con el pubis. Y en el fondo de la pelvis tenemos el piso pélvico, esta red muscular que funciona en antagonismo con el diafragma torácico. Y es súper importante en cuanto a la calidad de la voz, sobre todo si la voz queremos que sea profunda. Entonces, aquí tenemos un diagrama de perfil con ambos diafragmas. Diafragma torácico, columna, sacro. Mucha gente le dice coxis, pero no, es el sacro. El coxis está más abajo. El sacro es el que articula con los ilíacos o coxales. Y diafragma pélvico. Aquí se muestra musculatura abdominal. Entonces, sucede que todos crecimos sentados en la escuela y eso ha sido un gran problema que todos tenemos. ¿Quién no se queja de problemas de postura? Y con el tiempo que hay pellizcos de discos intervertebrales o un problema en la articulación de la cadera, la articulación del ilíaco con el fémur. Son todos derivados de haber crecido sentados en la escuela y por este hecho desarrollamos una circulación muscular alterada en relación a la gravedad de este planeta Tierra donde habitamos. Entonces, parece de perogrullo, pero de repente se nos olvida que vivimos en un planeta que tiene cierta fuerza de gravedad y eso no nos deja fuera. La gravedad actúa sobre cada uno de nosotros. Entonces, como crecimos sentados, nos hemos comprimido más de la cuenta. Y se nos han comprimido estas articulaciones de las costillas con la columna. 12 vértebras dorsales, 12 costillas. Cada costilla articula con una vértebra dorsal. Y si nos fijamos que las costillas tienen este movimiento, en el momento de la inhalación, al estar flexibles estas articulaciones, las costillas pueden seguir su movimiento que ya está en el esqueleto, simplemente se levantan y van hacia los lados. Y de esta manera el pulmón tiene mayor capacidad en ambos lados. Aquí está el hueso esternón, las clavículas, omóplatos, columna cervical. Entonces, la primera consideración para la respiración flexible, que es lo natural, pero lo hemos alterado por la compresión que se ha generado al pasar tantas horas sentados desde pequeños. Entonces, necesitamos liberar estas articulaciones permitiendo su flexibilidad interna.
Eso lo realizo a través de la eutonía, que es el ejercicio somático que practico y el que he enseñado, es el que conozco más, lo he enseñado durante muchísimos años. Otros aspectos para la flexibilidad respiratoria son estas articulaciones. Esta es la cadera, este es el sacro por dentro. Aquí están las articulaciones del sacro con los ilíacos y el pubis. Si vemos por atrás, estas cositas que están aquí son las costillas flotantes. Aquí tenemos un ilíaco, estos son los isquiones, los huesitos donde nos sentamos. Y el sacro. Estas articulaciones vamos a flexibilizar también para permitir que el piso pélvico funcione libremente en la respiración flexible. Y el cómo estén estas articulaciones, las de los fémures, los huesos de los muslos y los ilíacos, van a facilitar el funcionamiento del piso pélvico que está acá. Si andamos con las ingles apretadas todo el tiempo, no permitimos que el diafragma pélvico tenga un funcionamiento en la respiración natural. Entonces, vamos a resumir. En la respiración flexible hay una gran capacidad de inhalación sin tener que hacer grandes inspiraciones. Esto se debe a que, como hemos liberado a través de una ejercitación específica, las articulaciones que participan de manera natural en la respiración y que podemos percibir este funcionamiento flexible, entonces la entrada del aire no va a ser muy grande a la vista, ni tampoco sonora, no va a ser esto, ¿ya? Sino que va a ser silenciosa. Y como tenemos liberada la cadera, que es como un gran cuenco, ya lo vieron, entonces vamos a tener mayor capacidad pulmonar, permitiendo que el diafragma torácico y el pélvico, al funcionar también, den mayor espacio a las vísceras. Y este mayor espacio también dentro de la cadera permitirá mayores calidades de voz. Entonces, no necesitamos tomar más aire del necesario, nos vamos a marear, porque estamos haciendo inhalaciones profundas sin tener que hacer ningún esfuerzo al haber liberado las articulaciones respiratorias. Bueno, junto con el diafragma torácico y pélvico funcionan otros grupos musculares, porque el cuerpo es uno, no hay nada que funcione solo, siempre hay antagonismos y el funcionamiento de un lugar depende del funcionamiento de otro lugar y así es, y todo coordinado por el gran sistema nervioso central. Entonces, los músculos que funcionan en la respiración son los músculos intercostales entre las costillas, internos, están por dentro y facilitan la inhalación, y los externos que están por fuera de las costillas facilitan la exhalación. La prensa abdominal que se mueve permitiendo el desplazamiento de las vísceras, que es lo que vemos muchas veces en la respiración. Y también cuando tenemos una intención. ¡Hola! Mi musculatura abdominal está funcionando con bastante fuerza natural, tono muscular equilibrado. Pero si estoy diciendo, los niños están durmiendo, quedito. Hay un funcionamiento de la prensa abdominal, pero es mucho más leve, en adecuación a lo que queremos expresar. Entonces, también funciona la musculatura de la espalda, que acompaña a la respiración, a los movimientos respiratorios. La musculatura interna de la cadera y el área de las ingles.
Muchas veces las ingles tensionadas van a restringir la respiración y la voz, lo mismo que el uso de las rodillas, otro tema de video. Se requiere de un tipo de prácticas corporales, como la eutonía, no es la única, pero es la que yo aplico, para facilitar la apertura y flexibilidad de las articulaciones involucradas en la respiración. Ahora, la respiración flexible es silenciosa y menos visible. Es profunda, sucede en el interior del cuerpo. Funciona a partir de intenciones. Su ritmo se acopla a través de las pausas al ritmo del texto y de la canción. Esto de las pausas y el ritmo respiratorio lo vamos a hablar en otro video que es la voz al ritmo de la respiración de la técnica de las maestras alemanas Janus y Andersen, que es otro aspecto importante del entrenamiento que propongo, la somática vocal. Otro beneficio de la respiración flexible es la diversidad en calidades de voz. Como integro la pelvis de manera armónica, ahora en este momento sigo hablando en mi tono natural, decidí una intención más alta, una intención de tono muscular más alto, decidí hablar con una intensidad más alta, eso depende de mi decisión. Y estoy manejando una voz más bien oscura dentro de mi rango. Y si yo cancelo la cadera, me mantengo en el mismo rango de tonos. El hablar tiene una melodía, uno no habla en un solo tono, en una sola nota, son varias. Entonces cancelé la cadera y se hace más clara, menos armónicos graves. Y yo puedo decidir también aún más claridad de la voz sin cambiar la tonalidad. Simplemente es un manejo de qué lugares de mi cuerpo dejo abiertos y cuáles no. Bueno, regresando, aquí me siento más cómoda. La respiración flexible permite la resonancia en todo el esqueleto. Al estar las articulaciones abiertas, pasa la onda sonora a través de los huesos de todos, porque aunque hay bastante densidad, es nuestra zona más densa, tiene flexibilidad. Los huesos son vivos, no son compactos, son porosos y eso les permite ser flexibles al sonido. Y esto de la resonancia en todo el esqueleto lo enseño en mi curso en línea Ritual Acústico. Bueno, eso sería la presentación y ahora les voy a dejar una práctica para ir desarrollando la respiración flexible. Lo importante en esta práctica es la manera de hacerla. Entonces, si ven, esta posición no es nada nuevo, está en todos los sistemas de ejercitación corporal, pero lo diferente es la intención, que vamos a aplicar. Entonces, vamos a permitir la respiración natural y en el momento en que el aire quiere salir, vamos a poner una intención de que van 2 pinceles, salen de la cadera, uno en esta dirección y el otro en esta otra dirección, ambos a la vez. Entonces voy a percibir el movimiento respiratorio principalmente aquí. Es importante que las ingles estén sueltas en esta posición, que los brazos estén sueltos, los codos sueltos. Si no llegan a la altura de los hombros, no importa, un poco más abajo está bien. Pero es importante la comodidad y la soltura. Entonces, percibo la respiración natural. Este es el lugar que más se va a mover.
Y cuando viene la inhalación, la exhalación en su ritmo natural, dibujo con mi intención un pincel para allá, otro pincel para acá. Y así unas 5 respiraciones más o menos. Es un ritmo personal de acuerdo a sus sensaciones. No tiene que ver con un número de veces ni con el tiempo del reloj. Es un tiempo propio. Y ponen atención a sus sensaciones. El siguiente paso es la pierna que estaba encima va por el aire, la rodilla suelta, sin tensión, y la otra pierna se deja llevar. De esta manera, esta área se va a soltar. Ya hablamos de inglés, muslos internos, piso pélvico. Entonces, el siguiente paso es en que la cadera está centrada en el piso y las piernas muy abiertas. El movimiento sigue en la pierna que salió. Aquí vamos. La otra pierna se deja llevar, permitiendo una gran apertura. Entonces pasamos al otro lado. Llegamos a la misma posición anterior, pero del otro lado. Entonces, soltamos las ingles, importante. En esta posición se hacen más elásticas, más flexibles las articulaciones del sacro con los ilíacos, con el ilíaco en este lado. Cuando estoy del otro lado es el otro ilíaco con su articulación con el sacro. Bueno, estábamos acá. Percibo la respiración, que vamos a sentir mayor movimiento en esta área porque está abierta, así es natural. Y cuando el aire sale, voy con mi imaginación, paso el pincel que va para allá y el pincel que va para acá, diciéndole a mi cuerpo que se estire, que se alargue con la exhalación. Me quedo la cantidad de ciclos respiratorios con la que me sienta cómoda. Luego, la pierna que estaba encima sale, lleva el movimiento. La rodilla va suelta. Llegamos a esta posición en que ambas piernas están jalando, de manera que esta área se estira, se elonga. La pierna que salió, que era esta, veníamos de acá, es la que se acerca al piso y la otra se deja llevar hasta que llegamos a esta posición. Soltamos. Intencionamos la respiración natural, permitiendo la inhalación y percibiendo el movimiento en esta área, y con la exhalación intencionamos nuestra respiración natural, permitiendo que esta área se estire cada vez más. Unas 5 respiraciones más o menos, de acuerdo a lo que quieran, a cómo se sientan. Sale la pierna que está encima, la otra se deja llevar, la pierna va suelta, el movimiento es por el hueso, la tibia. Llegan a esta posición, sigue esta pierna que salió, sigue hacia el piso, llegamos acá. Y así soltamos, repetimos, nos quedamos. Esta es la fase de estiramiento. Percibo la respiración natural, intenciono mi exhalación, pincel para allá, pincel para acá, diciéndole al organismo que se estire en esta área. Intención. Esa sería la fase de estiramiento, las veces que quieran. Luego viene la fase dinámica, en que vamos a pasar de aquí, con la pierna que nos lleva, pasamos por este lugar, seguimos, la pierna que nos lleva va hacia el piso, llegamos acá. Suelto. La respiración se coordina en sí misma con el movimiento. No se apuren, no se preocupen, aire va a haber.
Estamos en este plano en que la respiración nos mantiene vivos, así que confíen en eso, se va a armonizar con el movimiento, se va a coordinar. De eso se trata esta práctica, de conseguir no solo las articulaciones respiratorias más flexibles, sino también permitir la coordinación del movimiento y la respiración. Todo va junto, es uno. Entonces, estamos acá, soltamos, pasamos al otro lado, soltamos, pasamos al otro lado, soltamos, pasamos al otro lado, soltamos. Y así, las veces que quiera, es tiempo personal, número de veces personal, de acuerdo a las sensaciones. Y pasaríamos a la última fase, que es la de vocalización. Entonces, el aire va a entrar, eso es importante, permitir la inhalación natural, permitir la pausa cuando soltamos. Entonces, partimos aquí, suelto. Suelto. Y suelto. Y así, por los sonidos que quedan, puedo hacer y llego. Llego. Siempre va a haber aire de sobra. Va a quedar aire, pero la tarea es coordinar con el movimiento. Con estas maneras de respiración, al ritmo propio de la respiración y la respiración flexible, con las articulaciones flexibles, les va a sobrar aire siempre. Entonces, podemos hacerlo con una canción. La, 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 la. Me salió vocalización, pero ahí. O con un texto. Detente, sombra de mi bien esquivo. Pausa. Suelto. Imagen del hechizo que más quiero. Suelto. Y así. A muchos actores o estudiantes de actuación me han dicho que este movimiento les facilita la comprensión del texto, porque entramos en un ritmo. Y así. Entonces les recomiendo esta práctica en su tiempo, en su ritmo, y que la disfruten. Les recuerdo que la manera como respiramos va a determinar la manera que la voz sale. Por ejemplo, en la práctica vocal Roy Hart, que a mí me gusta mucho, extienden la exhalación muchísimo. Y es cuando va declinando la exhalación cuando suceden algunas cosas interesantes, como los sonidos rotos. Otras prácticas vocales en que mantienen las costillas abiertas con esfuerzo produce una calidad de voz que podemos reconocer muchas veces como voz lírica. Hay técnicas vocales que usan el pujo, literal. ¿Qué pasa? Que el diafragma pélvico lo están usando en el sentido contrario, con esfuerzo, y eso con los años cobra. Entonces, si quieren una voz que juegue libremente con diferentes calidades, con resonancia general en todo el esqueleto y poder manejar las resonancias del esqueleto, entonces es la respiración flexible. Y en el ritmo respiratorio que se adecua al texto o la canción a través de las pausas. Y quedamos aquí por hoy. Nos vemos en otra linda tarde.